Bueno, vamos a proceder entonces con la exposición de Magdalena Benet. Ella es profesional de la línea de biodiversidad y servicios ecosistémicos del proyecto de GEF Montaña. Es geógrafa y doctora en conservación de la vida silvestre. Gracias, Max. Hola, buen día. Yo voy a hablarles primero un poco del proyecto GEF en su totalidad para presentárselo para los que no lo conocen, y luego vamos a hablar de lo que es el sistema de monitoreo, que es lo que estamos llevando y dentro de lo cual se dio este estudio de Marcelo. Consolidar las iniciativas público-privadas que promuevan la protección de corredores biológicos en las zonas de montaña, fortaleciendo el rol de los municipios y mejorando los incentivos productivos del Estado a quienes intervienen en la montaña, protegiendo la diversidad y estableciendo un sistema de monitoreo permanente de nuestros mismos ecosistemas de montaña en la región metropolitana y la Costa Quinta, es el objetivo de nuestro proyecto GEF Corredores Biológicos. Ahí, gracias. Esta es nuestra área de estudio, o área de trabajo más bien. Podemos ver que, podemos observar en colores los corredores que tenemos biológicos, más principalmente las zonas de montaña, en la zona andina y en la zona costa, donde trabajamos, pero nosotros trabajamos principalmente a nivel de municipio. ¿Camino para allá? Ya, perdonen. Estos son los municipios que conforman el proyecto GEF. Acá seguramente se encuentran varios compañeros de trabajo que estamos en conjunto desarrollando iniciativas para la conservación de la biodiversidad. Son 6 municipios de la región de Valparaíso y 30 de la región metropolitana. Las líneas de acción del proyecto. Tenemos primero lo que es la gobernanza ambiental local para una mejor gestión en conservación de biodiversidad y uso sostenible del territorio. Hoy día justo no están las personas de GAL, pero son Berta y Solange, que muchos las conocen. Luego tenemos el levantamiento de información de biodiversidad y los servicios ecosistémicos para un mayor conocimiento de ellos, que lo lleva el equipo de biodiversidad al cual pertenezco junto a Petra Valem y Sofía Flores. Y luego tenemos lo que es sustentabilidad, las buenas prácticas para el manejo sustentable de la biodiversidad y los mismos servicios ecosistémicos que venimos hablando, que lo lleva don Hugo Díaz, que está por allá sentado. Dentro del levantamiento de información de biodiversidad, tenemos lo que es el sistema de monitoreo regional de la biodiversidad y servicio ecosistémico para la región metropolitana, que es lo que actualmente estamos trabajando hoy. Y acá les vamos a mostrar resultados. El objetivo general de nuestro sistema de monitoreo es disponer de información sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que esta provee de manera actualizada, permanente, sistemática, abordando los distintos componentes y analizando e integrando las diferentes escalas espaciales de los ecosistemas terrestres pertenecientes al área del GEF Montaña. Para esto tenemos objetivos específicos muy concretos. Primero, levantar información de biodiversidad y servicios ecosistémicos a escala de paisaje y escala local, utilizando lo que serían los recursos humanos que tenemos en el equipo GEF Montaña, que seríamos nosotras 3, y todo instalando estas capacidades para su continuidad en el Ministerio de Medio Ambiente, específicamente en el SVAP, que era lo que hablaba Juan José. El SVAP que se va a instalar y dentro del cual el GEF Montaña dejaría todas las capacidades instaladas. Luego tenemos como segundo objetivo específico el recopilar y sistematizar
la información sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos que existe en el territorio. Aquí necesitamos a todas las instituciones que ejerzan algún trabajo en el área, instituciones públicas o privadas. Trabajamos nosotros en la articulación del proyecto con los mismos municipios, pero también necesitamos a las universidades, a las distintas ONGs presentes y otras. Queremos promover la interacción entre todas estas instituciones y además promover la participación ciudadana en la generación de datos de biodiversidad de nuestro territorio. Como tercero tenemos el desarrollar indicadores de biodiversidad y servicios ecosistémicos bajo el modelo de presión estado-respuesta, que nos orienten en la gestión pública, en la toma de decisiones y respeten y sensibilicen de la conservación de biodiversidad y el manejo sustentable. Y por último, tenemos como objetivo específico generar mecanismos de difusión para traspasar esta información que vamos a ir recopilando y produciendo. Oh, no es mi día, pero bueno. Ya, acá tenemos cómo estructuramos nosotros este sistema de monitoreo, porque al principio se veía enorme, cómo lo bajamos para hacerlo concreto. Nos centramos en los tres atributos que propone NOS de la biodiversidad: estudiar estructura, estudiar la composición y estudiar el componente funcional del paisaje. Para esto nos dividimos en estudiar lo que es estructura y función, lo estamos estudiando a través de percepción remota a nivel de escala de paisaje en todo el territorio del GEF. Y tenemos composición estudiándolo a escala local, en sitios de monitoreo, en distintos sitios en el territorio con campañas de terreno, etc. Aquí vamos a ir viendo en detalle. Ya, la agarré. La conformación del SINBio es, como lo decía, algo colaborativo. Los distintos actores del territorio colaboran entregando información y compartiendo y priorizando para ver cómo actuamos para después definir política para la gestión pública. Tenemos un núcleo permanente, que seríamos el GEF Montaña en este momento, que pasaría luego a tomar, cuando se acabe el GEF Montaña, esto pasaría a ser manejado por el SFAP, en que se produce información de núcleo permanente, que la vamos a ver a continuación. Luego tenemos distintas instituciones gubernamentales en el segundo anillo, como pueden ver, por ejemplo el SAC, CONAF, la DGA, el INFOR, que también producen información permanente que puede ser utilizada para el monitoreo y nos articularíamos con ellos trabajando en conjunto. Posteriormente existe, como esta, las universidades, la Universidad Católica, la Chile, los distintos centros de investigación que producen distinta información sobre biodiversidad y servicio ecosistémico. Lo que pasa con esta información es que a veces no es continua como para monitoreo de años, porque se basa en fondos de investigación, ya sea Fondesit, los fondos de CONICIT, en que tienen dinero para hacer ciertos estudios en ciertos periodos de tiempo. Entonces, toda esa información hay que saber recopilarla y cómo ingresarla a un sistema de monitoreo o de información de biodiversidad. Y por último, tenemos una información no permanente sujeta a validación que nos da, por ejemplo, la ROC, que es la red de observadores de aves silvestres, que quizás muchos de acá forman parte, en que hacen censos en distintas áreas de las regiones. Tenemos a Latitud Sur y Ciencia Ciudad y aplicaciones de ciencia ciudadana, que la vamos a ver al final, cómo queremos que ingrese. Esto sería lo que es la expresión territorial del SINBio de la región metropolitana, para que vean un poco lo que les estaba hablando. Son representaciones, no están georreferenciadas exactamente, pero podemos ver que están las parcelas de biomasa de CONAF, con los arbolitos, tenemos censos de aves que realiza el Servicio Agrícola y Ganadero, tenemos las parcelas de gradiente altitudinal que trabajamos nosotros, las trampas cámaras que tenemos, la estación Gloria en Río Clarillo, y así. Diversas instituciones tienen distinta información, la cual debemos recopilar y sistematizar para trabajar en conjunto. El levantamiento de información que hacemos en el GEF Montaña está a dos escalas. Primero tenemos una escala de paisaje
en que se monitorea y obtenemos indicadores de biodiversidad e indicadores de servicio ecosistémico y un monitoreo a escala de sitio, en que tenemos parcelas en gradiente altitudinal, como lo dije, tenemos un monitoreo de carnívoros y tenemos la estación Gloria. Aquí vamos a entrar con los indicadores bien concretos, viendo resultados. Hay unos que no están totalmente explicadas las metodologías y todo, pero después, por favor, se acercan a mí y me preguntan, porque si no me paso el tiempo, son bastantes. Tenemos primero la captura de carbono. Nuestro objetivo es representar la captura de carbono de la parte aérea, del componente arbóreo, de los bosques nativos presentes en la región metropolitana. Acá estamos utilizando la primera etapa, utilizamos un análisis de intervalo temporal entre el 2001 y 2013 con información entregada por la CONAF. Ahí les pongo que está en la nota informativa de la CONAF de la Estrategia de Cambio Climático, está toda la metodología en detalle para quien la quiera ver. Actualmente trabajamos en una consultoría con el GEF Montaña y trabajamos directamente con Javier Cano, quien nos está actualizando esta información para el 2017. ¿Qué resultados son los que se ven para la información, para la primera etapa de este estudio? Acá tenemos las áreas con captura de carbono en la región metropolitana entre el periodo 2001 y 2013. Ahí cada uno puede identificar su municipio. Si vemos en un gráfico, ya, me pasé. Venga. Perdón. Ya, acá tenemos el gráfico y podemos ver que está por toneladas de carbono equivalente por año. Alhué es la comuna que presenta mayor captura de carbono, claramente, seguido por Melipilla, Pirque, Tiltil. Esto sería para este periodo. Los datos después los pueden pedir para los que están tomando fotos, les enviamos todo. Luego tenemos lo que es degradación de bosque nativo. Este indicador nos representa la superficie de bosque nativo que está bajo algún proceso de degradación en la RM. Todo esto estudiado según el almacenamiento de carbono en las especies arbóreas. Esto se hizo también a través de las coberturas de base que nos entregó CONAF y actualmente se trabaja en la consultoría con Javier actualizando para el 2017 y dejar todo este trabajo y capacidad para realizar actualizaciones periódicas. Aquí está la degradación de bosques que podemos ver, está en amarillo. Existen hartas áreas con degradación, pero es degradación baja. Está catalogada como baja. Tenemos algunas naranjas y rojas, hay re poquito y no se ve nada. Ya. Volvemos con Alhué. Bueno, este gráfico está en hectáreas que no me aparecen, pero es la superficie de bosque nativo en degradación. Tenemos Alhué, que es la que presenta mayor hectárea de superficie de bosque nativo en estado de degradación. Luego tenemos Curacaví, Melipilla. Alhué, si se fijan, juega para los dos lados. Tiene mucha superficie en degradación de bosque nativo, pero también nos sigue capturando mucho carbono. Con respecto a la degradación de la vegetación nativa que estamos viendo, este indicador mide la degradación de vegetación nativa a través de la evaluación de las tendencias en productividad de los ecosistemas terrestres presentes en la región metropolitana. La productividad la estimamos a partir del índice de diferencia normalizada, el NDVI, para cada ecosistema. Los ecosistemas son los pisos de Liubert y Pliskov, que en general son bastante conocidos por todos, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que hacemos acá, analizamos la productividad a través de imágenes MODIS. Nosotros empezamos en el invierno del 2016, que es cuando comienza el proyecto GEF. Primero lo que hacemos es un análisis a nivel estacional de los distintos pisos. Abajo están todos los pisos, son bastantes, pero podemos ver, bueno, hay unas cosas que no salen. Podemos ver que en general los pisos de al medio son los bosques, desde el segundo piso hasta el quinto. De ahí el primero es matorral, los penúltimos son matorral y el
celestito final es herbazal. En general, la productividad mayor en los bosques, sigue los matorrales, sigue la pradera. Los bosques presentan la mayor productividad en invierno. El matorral ya se empieza a confundir entre invierno, hay matorrales que presentan mayor en invierno, otros en primavera, y así hay que ir especificando cada uno. Y el herbazal es el único que en invierno ya se bajan los números de productividad negativos. Acá tenemos la variación estacional, que sería como la degradación. Recién tenemos 2 años y medio, 3 años de datos. Entonces, si hacemos una aproximación bien general, con una tendencia lineal, estadística, como para ver qué ha pasado con la degradación, tenemos que la mayoría de los pisos están aumentando su degradación, están disminuyendo su productividad. Hay solo 2 pisos que la están manteniendo, pero como decimos en este estudio tenemos solo 3 años, entonces hay que tomárselo todavía con cautela. Vamos a seguir trabajando para usted, como dice la jefa. El próximo indicador fue cuantificar la remoción del material particulado contaminante del aire mediante la depositación de material particulado 10 por parte del bosque nativo. Este estudio lo realizó la doctora Cinnamon con el profesor Marcelo. Nos hicieron una consultoría en que estudiaron 111 parcelas vegetacionales y enfocaron un estudio de purificación de aire en Acacia Caben, en el Litre, en el Quillay, en el Peumo. Es una consultoría ya finalizada. Acá les voy a mostrar unos resultados generales y ustedes ahí preguntan por más información, y la información también está en la página web del GEF Montaña. Entonces podemos ver el resultado final de este mapa, en que se ve que los valores de depositación más altos se encuentran principalmente en las cordilleras, la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Y con respecto a los valores de depositación por especie, sale el Boldo y el Quillay como los más altos. Les recomiendo leer este estudio porque es bastante entretenido e interesante y para todo el tema de contaminación ambiental que tenemos en esta ciudad y sus alrededores. Acá llegamos al monitoreo de carnívoros. Con respecto a la composición del ensamble de carnívoros nativos terrestres, nuestro objetivo fue caracterizar primero el ensamble de los mismos presentes en los cordones montañosos predominantemente naturales de la región metropolitana. Nos preguntamos cuántas especies de carnívoros están presentes en la región metropolitana en relación a lo ya escrito, a lo ya descrito. Aquí teníamos, hasta este momento, que es en septiembre de 2018, teníamos 42 trampas cámaras instaladas en 11 localidades. Actualmente seguimos trabajando, ya estamos analizando los datos y tenemos como 60 trampas cámaras y mucho dato. ¿Quién creen que salió en las trampas cámaras siempre y fiel? Nuestro galán, el culpeo. El culpeo, guapo, sale un montón, es el carnívoro emblema, podríamos decir, de nuestros corredores. Luego tenemos también fotos con puma, Colo-Colo. Colo-Colo también nos ha llamado bastante la atención de cómo nos han aparecido especies que pensábamos que no estaban tan presentes, o sea que podían estar, pero que uno no se las encontraba, faltaba estudiar, falta investigación, hay 1000 cosas que no sabemos todavía. Con respecto al porcentaje de especies de carnívoros nativos presentes en cada sitio mostrado, podemos ver de los resultados que teníamos hasta el 2018, las especies de carnívoro en cada lugar que tenemos como sitio piloto. Ahí están los Altos de Cantillana, el Garfio, el Roble y Codelco salen con 4 especies de carnívoro, pero seguimos con trampas cámaras instaladas ahí, por lo tanto estos son resultados preliminares. Aquí nos salieron en ese momento 2 especies en Cascada de la Ánima,
que yo creo que en Cascada de las Ánimas fue como el resultado que a todos nos llamó más la atención. Pusimos trampas y nos salió gato andino. Y bueno, a mí también me llamó un montón la atención. Yo hice mi tesis de doctorado, me fui a la zona tripartita entre Argentina, Bolivia y Chile, al altiplano, a buscar el gato andino, porque hasta esa época no se sabía que el gato andino estaba acá. Yo instalada en el altiplano estudiándolo. Y lo que hice en mi tesis de doctorado, que lo muestro acá, que son dos mapas de distribución del gato andino. El de la izquierda es la distribución potencial actual y el de la derecha es la futura, bajo escenario extremo de cambio climático. Ya nos mostraba el área GEF como importante para la distribución actual. Y lo más importante es que nos muestre el área GEF de montaña como importante para la distribución futura. Se fijan que el hábitat del gato andino se fragmenta mucho bajo escenarios climáticos futuros, las poblaciones se van a separar y el área GEF queda dentro de una de las zonas importantes. Con respecto a la presencia de carnívoros exóticos terrestres, la caracterizamos y las mismas trampas cámaras y podemos ver los resultados acá. Venga, no, ese no era carnívoro. 8 trampas cámaras en que nos sale perro doméstico y tenemos 2 trampas cámaras con gato. A mí también me sorprendió porque pensé que nos iban a aparecer más, pero ahí estamos, seguimos viendo cómo va. Acá también, como les decía, tenemos un montón de otra información de otras especies de vertebrados, recolectamos reptiles, roedores y algunos que nos muestran como esta vizcacha, su mejor cara y su peor cara. Y hoy esto no nos llevamos bien. Ya. Acá tenemos la composición florística, los estudios de composición florística que tenemos en las estaciones de monitoreo de Cantillana y El Roble. Acá la verdad es que tenemos muchos indicadores, así que hemos puesto 5 como y los voy a nombrar solamente para no pasarme en el tiempo. Pero por favor, cualquier cosa pregunten, los tenemos todos. Esto no está la información todavía en la página web, pero más adelante están algunas cosas en el GBIF. Entonces vimos frecuencia de especies vegetales, cobertura de especies vegetales, diversidad de especies vegetales, porcentaje de especies vegetales nativas y endémicas, porcentaje de especies vegetales amenazadas y así. Hay varios que vamos haciendo en distintas parcelas con este gradiente altitudinal. Así que de ahí a mayor cantidad de años es más lo que nos van a ir diciendo, siguiendo con el estudio en estos dos cordones de montaña. También tenemos el sitio de monitoreo Gloria. Gloria es toda una red que se formó en el 2000 en Europa, en Austria creo específicamente, con el objetivo de crear un sistema de monitoreo estandarizado para ver la respuesta de la vegetación alpina al cambio climático. De ahí ya hoy Gloria es toda una red mundial que se extiende y tenemos 15 sitios en Sudamérica que ya están funcionando. Y actualmente instalamos el primero en Chile, o estamos en proceso de instalación. Este es un video, ¿cómo vamos a partir el video? Este es un video que les vamos a presentar para... No. El video es respecto a la... No, a la estación Gloria que realizamos y que la verdad que mi interés era mostrarlo porque representa mucho más lo que, en vez de hablar y mostrar fotos, representa mucho más lo que es la biodiversidad del área y la vegetación que estamos estudiando. Esta estación Gloria está localizada en Río Clarillo, la estamos instalando, recién estamos empezando, entonces se han hecho muchas campañas en busca del mejor lugar, de las distintas cimas. Ahí Petra ha subido y subido buscando cimas, pero ya estamos con 2 cimas que han sido validadas por un experto de Gloria Andes. ¿Y qué más les cuento?
¿Ven? Gloria, es enorme. Contamos con un apoyo activo. Bueno, voy a venir a rescatar a Magda de la gloria. Mientras se carga el video, yo he estado más que nada a cargo de las expediciones. Hemos estado en colaboración con Aníbal Pauchart y Lohengrin Cavieres, que han sido nuestros asesores técnicos de revisar los sitios, se les enviaron los informes, levantamiento florístico. Tenemos nuestro botánico estrella, que es Nicolás Lavandero, y él se está volviendo el botánico que está levantando toda la línea base y armando, estamos pensando hacer un herbario, una colección de todos los especímenes que se registren hoy, pues el objetivo de este sitio Gloria es que se mantenga en el tiempo. Esto va a ser uno de los compromisos que también va a asumir el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas. Y ¿ya estamos con el video? Súper. Y la idea es que en 20, 30, 40 años más haya un registro físico de lo que nosotros vimos hoy cuando la estuvimos instalando. Ahí los dejo con el video. Ahora nos encontramos en el Cajón de los Lunes, justo al frente del Morro Mama Luciana, que es donde vamos a intentar instalar nuestra primera estación de monitoreo Gloria. Gloria es un sistema de monitoreo que fue creado en Suiza, cuyo objetivo es estudiar cómo la vegetación de las altas cumbres están respondiendo al cambio climático, al calentamiento global específicamente. Nosotros aquí vamos a instalar un sistema Gloria simple, el más básico, y ahí se monitorea la temperatura, instalando 4 termómetros en cada una de las caras de la cima, cara norte, cara sur, cara este, cara oeste, a 10 centímetros de profundidad. Estos termómetros van a permanecer ahí por décadas, ojalá, y van a estar monitoreando cada una hora la temperatura de la Tierra. Y este monitoreo de la temperatura se acompaña de un estudio de la cobertura vegetal. Además, hay en algunos sectores donde se monitorea la precipitación. La vegetación altoandina tiene una tasa de crecimiento muy lenta. Por tanto, en 8 años, potencialmente vamos a ir viendo que hay un cambio en la identidad de las especies que están acá, en la extensión del área que cubren. En 15 años, potencialmente, o en 20 años, potencialmente podemos ir identificando que hay especies que están desapareciendo. Se necesitan 20, 30 años para poder estudiar y representar procesos ecológicos que son lentos, que la ciencia y la gestión pública tienen que aprender a adaptarse a los ciclos y a los ritmos de los ecosistemas naturales, que son lentos, y eso solo se logra a través de estudios de largo plazo. ¡Ay, exquisito! Yo quiero perfume de Chuquiraga. Muy rico. Y es tan linda, parece fuego artificial esta flor. Estas son las 2 cimas que están validadas por el experto que les hablaba. Y por último, acá tenemos todo un levantamiento florístico que se hizo en el área GEF Montaña a través de una consultoría. Se muestraron 506 localidades y toda esta información florística fue ingresada al GEBIF, porque la idea es hacer estandarización de la información, de cómo entre. Entonces, toda la información que estamos obteniendo de localización o de registros florísticos o de fauna, entrarla a través del formato GEBIF, que actualmente ya hay un GEBIF Chile. Así que estamos bastante
adelantados gracias principalmente a Leicia Maya. Todos estos datos ya están arriba para los que los quieran usar. Ustedes se van a la página y se descargan los datos. Por último, el desafío que nos planteamos actualmente, además de la continuación de todo lo que les hablaba, es el de instaurar lo que es la ciencia ciudadana para ingresarlo al SINBio, al sistema de monitoreo. Ahí estamos pensando en aplicaciones tipo iNaturalist, en que la gente, en que todos podamos ingresar registros de información y de ahí podamos contactarnos, como hacen con otros naturalistas, conversar y poder obtener información de nuestra región. Todos tener la misma información y actualizada y en los mismos estándares, poder utilizarla. Y eso sería, en eso estamos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Magdalena. Y bueno, ahora vamos a dar inicio al panel final de discusión, así que invitamos a los expositores. Adelante. ¿Cómo? Y también, bueno, los invitados tenemos que poner las sillas también. Y vamos a incluir aquí en el panel a Marian Katunarevich, que ella es la coordinadora del proyecto GEF de corredores biológicos de montaña, es ingeniera en recursos naturales renovables y tiene una maestría en medio ambiente con especialización en ciencias políticas del agua. También a la encargada de la línea de biodiversidad y servicios ecosistémicos, Petra Wallen, que ya se incluyó en la presentación pasada. Ella es administradora de recursos naturales y doctora en ciencias biológicas. Por otro lado, también tenemos otros invitados académicos, a María José Martínez. Ella es ingeniera en recursos naturales renovables, doctora en ecología y trabaja en el centro CAPES de esta casa de estudio y se ha especializado en temas de conservación y servicios ecosistémicos. Alexis Vázquez, que es geógrafo y doctor en geografía, trabaja en el Laboratorio de Ecología Urbana de la Universidad de Chile y se ha especializado en temas de planificación urbana y gobernanza. Y por último, Cristian Salas, que es ingeniero forestal y doctor en ciencias forestales. Él es director del Centro de Modelamiento de Bosques de la Universidad Mayor y se ha especializado en temas de mensura forestal. Así que le damos la bienvenida a los nuevos invitados. Y durante la pausa para el café se agruparon las preguntas que ustedes hicieron y vamos a partir con una pregunta general para quienes quieran aportar su visión respecto a las recomendaciones y acciones para detener los daños que ha producido la sequía sobre el bosque esclerófilo y específicamente también recomendaciones para plantar en la zona centro de Chile. Así que ahí le doy la palabra y ustedes. Con Marcelo discutimos harto que de repente es súper importante empezar a entender cómo nosotros podemos empezar a aportar desde nuestros distintos nichos, ya desde la academia, desde uno como ciudadano, desde los tomadores de decisiones y los que hacen las políticas. Y no es un tema tan fácil de abordar, porque además es súper incierto, pero sí logramos como pensar en como ciudadano yo puedo dejar de comprar terra de hoja, que es algo que yo podría hacer todos los días, o sea, en cualquier minuto, cosas muy simples. Puedo ir a visitar estos bosques para empezar a conocerlos más. Hay mucha gente que no los conoce, que no está en contacto, entonces también el empezar a establecer un contacto mejor con la naturaleza hace que tengamos más empatía y empecemos a entender qué es lo que pasa. El ir los fines de semana a todos estos lugares que están disponibles, que algunos son gratis, otros son un poco pagados, otros son un poco más pagados, pero que podemos acceder de distintas formas, y el conversarlo con nuestro vecino, el después de esta misma charla dar a conocer qué es lo que aprendieron y cómo podemos ir pasando la voz, ¿ya? Del lado de
política yo creo que es sumamente importante, el servicio de biodiversidad, que sea robusto, que tenga poder de decisión, que tenga peso en el país, de manera también que el medio ambiente sea algo importante para este país. Entonces, y eso lo puedo pedir yo, empezar a pedir o apoyar como ciudadano, ¿ya? Como dijeron, está una petición dando vuelta, entonces eso también es un aporte que puedo hacer. El registrar, el sacar fotos, el decir aquí está pasando esto, están todas las redes sociales que podemos ir compartiendo, nos pueden ir etiquetando al GEF, al ministerio, y nosotros también podemos hacer recopilación de esa información que es súper relevante. No sé si... Es una pregunta, yo creo que la más difícil de todas, es la que hacen, y que la que más recurrente viene a nosotros. Nadie nos pregunta por las investigaciones, sino que ¿qué hacemos? Y como decía Cinnamon, yo creo que estamos muy convencidos de acciones personales, acciones comunitarias y acciones, como decía también, a nivel político. Por ejemplo, yo buscaba y se acaba de aprobar la posibilidad de legislar sobre el uso de tierra de hoja, de bosque nativo. Es decir, en el Congreso Nacional han pasado ya bastantes años, ¿cierto? Y estamos recién legislando por el uso de la tierra de hoja, que es uno de los elementos más dañinos del suelo y también de la regeneración. Cuando sacamos tierra de hoja, sacamos la regeneración, sacamos toda la estructura básica y que puede ayudar a conservar la humedad en los suelos. Tal vez hay que ver una forma de poder ocuparla, también hay que entender a la comunidad, es decir, hay gente que vive y ha vivido históricamente de ese recurso. La ganadería también, todavía tenemos ganadería extensiva acá en toda nuestra cordillera, pero no podemos llegar y sacarla, sino que tenemos que, en diálogo con la comunidad, ver qué acciones podemos para evitar, que son agentes directos que afectan hoy día al bosque. Y también, como también Cinnamon dijo, el hecho de educar. Yo creo que la educación es fundamental. Piensen ustedes que ahora estamos valorando estos bosques, ahora decimos que son bosques. Tienen estructura de bosque, es decir, los bosques no solamente se encuentran desde Chillán al sur, sino que también acá hay, dónde están, cómo son, cuántos hay. Yo creo que es importante de la comunidad tomar conciencia para poder después accionar a nivel personal, comunitario y también a nivel político. Eso. Para mí es súper importante el tema. Yo creo que a través de la política pública ahora hay varias herramientas legales que nos pueden ayudar a fortalecer la conservación de la región mediterránea, como por ejemplo el derecho real de conservación. O sea, ya de una visión como más global, identificar, que no sé si existe, o sea, hay varias investigaciones, pero identificar estos predios donde existe quizás bosques en buen estado y tratar de implementar estas nuevas políticas que de todas maneras con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas hay una ventana de oportunidad y un momento importante. Entonces ya mi aporte es más desde el nivel de protección, de fortalecer la protección. O sea, que hay importantes vacíos de conservación en la región mediterránea. O sea, casi el 1% del territorio está protegido en la región mediterránea. Entonces, es demasiado escuálido. Entonces, tenemos que ver formas más novedosas y asociaciones más novedosas, públicas, privadas, como para fortalecer la conservación. Sí, un poquito desde la planificación territorial, que es lo que me toca ver más a mí. Lo primero que habría que reconocer y sincerar es que desde la planificación, de los instrumentos de planificación, es súper difícil, ¿no? Porque todos sabemos que las atribuciones de las instituciones públicas, los instrumentos normativos que actúan sobre el territorio son poquitos y tienen un grado de actuación bastante limitado. Entonces, hay varias iniciativas que se están llevando a cabo. Por ejemplo, está la planificación ecológica a escala regional que está llevando a cabo el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros estamos trabajando con ellos con la planificación ecológica a escala local. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo está llevando a cabo el Plan de Infraestructura Verde para Santiago, que también incluye parte de estos bosques que están en las zonas periurbanas.
Con el Ministerio de Medio Ambiente también estamos trabajando en el Distrito de Conservación de San José de Maipo, ¿no? Para proteger la cuenca alta. Bueno, todas estas iniciativas que estoy mencionando son de carácter hasta ahora indicativos, es decir, sugieren qué podría pasar en el territorio, pero no obligan a los privados, no obligan a que se tomen ciertas decisiones. Y en ese sentido es bastante difícil, ¿no? Volviendo un poco a estas acciones de mediana escala, yo creo que es importante organizarse, poner este tema en la agenda pública, impulsarlo, para promover los cambios que son necesarios para proteger, porque con las herramientas que tenemos en este momento es muy, muy difícil, ¿no? Bueno, ya no recuerdo un poco la pregunta, pero yo creo que una de las cosas fundamentales quizás es un poco, alguno de los colegas ya lo mencionó anteriormente, es colaborar. Yo creo que hay mucha información e integrar esto de una forma que podamos realmente entender el nivel de interacciones que hay desde nosotros, digamos, desde cuando salimos de nuestras casas, departamentos, hasta cuando los que van a esquiar, los que van a hacer cualquier actividad en la naturaleza, y poner eso en contexto, porque yo creo que generalmente los que trabajamos más en la parte científica igual estamos obligados, estamos en una máquina, digamos, que nos exigen indicadores, etcétera, etcétera, pero también nos vamos alejando de transformar esa información en algo que la comunidad pueda entender fácilmente. Entonces yo creo que esos puntos intermedios también son necesarios, así como esta información que parece, los que hemos tenido la suerte de estudiar afuera, donde la información abunda y uno puede acceder a eso, aquí es muy difícil llegar a esa información. O sea, hay la multiplicidad de recursos a lo mejor que vamos gastando en cosas que ya deberíamos haber resuelto hace tanto tiempo. Quizás si tuviéramos más integrado todos estos niveles de información desde antes, ya no estaríamos hablando de cosas tan básicas. Y estaríamos preguntándonos a lo mejor más los procesos que hay detrás antes de estar caracterizando como las líneas bases. Entonces yo creo que igual ahí hay producto quizás de es un tema político de largo plazo, que nosotros también se dijo aquí, que yo creo que es clave, esto es algo de muy largo plazo, no se soluciona con un proyecto de 4 años, de 3 años, tiene que ir, tenemos que en el fondo pensar a muchas generaciones e integrarlo, ¿no? Si no siempre vamos a estar tratando de resolver cosas puntuales como apagar el incendio. Entonces yo creo que integrar, yo creo que es la clave, y que en esa integración interactuemos todos y aportemos en ese nivel. Bueno, queremos aportar desde el proyecto GEF Montaña. Siempre se diseñó justamente cómo podríamos sentar bases o ayudar a instalar los primeros pasos para poder ir cambiando conductas. Eso es lo que nosotros como gran paraguas estamos tratando de llevar a cabo, y eso lo hacemos a través, por ejemplo, de las buenas prácticas agrícolas productivas, como es el Distrito de Conservación para Suelos, Aguas y Bosques en San José de Maipo, que es el primer piloto, la primera comuna que está bajo condiciones de vulnerabilidad a la erosión, suelos que estén susceptibles a la erosión. Entonces, ¿cómo hacerlos aptos para recibir esa carga de la actividad y proponer cuáles son las mejores técnicas, prácticas para que eso sea sostenible? Eso es como a nivel ya de rubro productivo. También tenemos pilotos en el área trabajando con propietarios que son dueños de bosquetes bien conservados, cómo pueden hacer técnicas de manejo sostenible para poder conservar, restaurar estos bosques que están altamente alterados. Los bosques
en la región metropolitana, bueno, mediterránea, están degradados. O sea, no hay bosques que estén en buenas condiciones y lo que tenemos que apuntar es a recuperarlos. En el ámbito también que estamos apoyando más de la comunidad es sensibilizar. Bueno, eso lo hacemos principalmente a través de nuestras redes sociales, pero también a través de los gobiernos locales. Trabajamos con 36 municipios, como les contaba Magdalena, y la idea es poder instalar capacidades dentro de estos municipios de manera que puedan transmitir y adoptar también buenas prácticas de gestión. Y dentro de ese desarrollo, una de las figuras que estamos promoviendo en el marco del Sistema de Certificación Ambiental Municipal, el SCAM del Ministerio del Medio Ambiente, es desarrollar paisajes de conservación, que son estos territorios que definen los actores comunes de un territorio, en este caso una comuna, definir un área de alto valor como un paisaje en el cual hay actividades humanas, también bueno, áreas de alto valor, de relevancia en biodiversidad que hay que proteger y conservar para poder compatibilizarlo, y eso generando ya sea un acuerdo, un plan estratégico de desarrollo de la comuna, en el que se incorporen bueno, derechos reales de conservación es una alternativa, reservas naturales municipales como la RENAMU, que se están desarrollando ahora en Peñalolén por la quebrada Macul, en el Parque Maguida, en la parte natural del Parque Maguida también estamos apoyando a desarrollar reservas naturales municipales, en Calera Tango también, los Cerros Isla. Entonces se van, la comunidad apoyado del proceso municipal, que es lo que nosotros estamos acompañando, es poder generar esos cambios de acciones y la comunidad lo valora. Valora que se esté considerando que no son territorios vacíos. Los corredores biológicos no son áreas vacías sin vida, al contrario. El sistema de monitoreo, el SINBio, nos ha arrojado que son áreas que están habitadas. Entonces eso a la comunidad les hace sentido, a las autoridades les hace sentido. Y eso es lo que estamos construyendo desde la comunidad también, cómo ir pidiéndoles a sus municipios que vayan tomando acciones. Y una de esas son los paisajes de conservación, las reservas naturales municipales. Entonces, esperamos que, claro, nosotros en este momento somos un proyecto que tenemos una vida de 5 años y estamos entrando al 3er año. Y esperamos lograr poder dejar eso encaminado y que ojalá sea replicable. Yo me voy a referir a algo como más amplio y más filosófico, porque siento que todo lo que han dicho los panelistas me adscribo a ello, no tengo nada más que agregar, y hace como la mirada práctica, concreta de instrumentos, cómo funciona y qué se puede hacer. Pero ante esa pregunta yo no puedo dejar de citar a un abogado ambiental que a mí me gusta mucho, que es James Joseph Gustav Speth, quien hace ya casi 7 años planteó, él viene trabajando en temas medioambientales desde los 90, y él planteó que él siempre pensó que los problemas medioambientales eran el colapso de los ecosistemas, el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, y que 30 años de buena ciencia iban a resolver estos problemas medioambientales. Y ya para el 2012 él dice, hoy reconozco que los problemas medioambientales son la codicia, la pereza y el egoísmo, y que eso requiere de un cambio cultural y espiritual que la ciencia por sí sola no puede hacer. Y desde esa cita yo la vengo repitiéndome ya varios años, quienes me han conocido en otros trabajos saben que siempre la cito, porque se ha vuelto mi norte. Yo trabajo desde el área de la ciencia, como me citó Magdalena, estamos trabajando para usted también, poniéndonos al día con la línea base para poder pasar a la siguiente etapa, que es la de los procesos, pero también necesitamos la ayuda de cada uno de ustedes, y de hecho ya el hecho que estén sentados aquí están aportando, así que a cada uno de ustedes que hoy se tomó el tiempo, la mañana completa, de estar aquí y escuchar, informarse,
instruirse, muchas gracias, porque ya están haciendo algo. Lo que necesitamos son cambios de conducta, ojalá en todos los niveles jerárquicos de la sociedad, desde el presidente hasta el vecino o el hijo de vecina. Lo importante es que cada uno tome conciencia que con las decisiones diarias que toma está o no aportando a cómo evitar que este proceso siga funcionando. Bueno, muchas gracias a todos y Petra especialmente porque nos diste el pase para la segunda pregunta, que tiene dos patitas. Una ¿es factible el monitoreo ciudadano o con estudiantes como una forma de levantar datos de investigación? Ya, un tema que abordó preliminarmente Magdalena. Y lo segundo es, ¿qué acciones se pueden tomar a nivel ciudadano para disminuir el efecto de las olas de calor o ayudar al bosque esclerófilo? La segunda es, ¿qué acciones se pueden tomar a nivel ciudadano para disminuir el efecto de las olas de calor o ayudar al bosque esclerófilo? Tomando tu... Bueno, como presentó Magda, y ese es el propósito del equipo de biodiversidad en este segundo semestre del 2019, es dejar instaladas capacidades para que ustedes puedan transmitir los avistamientos de biodiversidad o registros que ustedes están teniendo cuando salen a terreno y a la naturaleza. Como dijo Magdalena, nosotros somos un equipo de 3 personas, es imposible que nosotras podamos abarcar toda la biodiversidad. Ni un académico, ni una universidad, nadie puede abarcar toda la biodiversidad. Por tanto, lo que nosotros estamos haciendo desde la política del proyecto GEF, nosotros estamos trabajando con municipios. Mi experiencia en estos 2 años trabajando en este proyecto es que efectivamente los municipios son la principal herramienta de transformación que podemos tener en nuestro territorio, porque de todo el sistema administrativo público es la escala local y esto tiene que tener solución a escala local. Entonces, sí se puede hacer ciencia ciudadana. Estamos trabajando junto con el equipo del ministerio, generar y gestionar estos datos a través del GEBIF, que es en el Departamento de Especies. Estamos generando plataformas para que toda la información que ustedes recojan puedan ser trasvasijadas de forma responsable, porque también tenemos que ser cuidadosos al momento de reportar hallazgos que son muy sensibles para la conservación. Y por favor entiéndanos si nosotros vamos a reservarnos la ubicación o ciertos hallazgos, porque no todas las personas tienen la conciencia que ustedes tienen hoy aquí. ¿Algo más querías complementar tú? Bueno, el apoyo de la comunidad, de la ciudadanía es importantísimo. Organizarse, por ejemplo, por plataformas de redes sociales. Agradezco a todos los que enviaron registros de vegetación dañada, las proyectamos acá hoy durante el break. Y eso es interesante, cómo hay una sintonía de la comunidad, de la ciudadanía, de poder entregar información. Y bueno, el desafío es cómo organizar la información para poder posteriormente analizarla y generar datos con ellos, poder tomar decisiones robustamente, bien informados y con eso también construir política pública. Y bueno, los municipios a escala local son sus ordenanzas municipales. Apoyar. También estamos apoyando cómo pueden ellos elaborar, desarrollar ordenanzas municipales que tengan un efecto positivo sobre la conservación de la biodiversidad. Entonces, son temas que son importantísimos en el sentido de que si nos llega información, podemos nosotros ver cómo es la mejor manera de poder integrarla. Sí, bueno, yo quería contribuir un poco con un punto de vista algo diferente. Yo creo que es bueno que la ciudadanía contribuya a producir conocimiento científico, eso está bien, ¿no? Y hay varias oportunidades y se pueden seguir abriendo oportunidades. Pero cuando estamos hablando de enfrentar problemas ambientales complejos como lo que estamos enfrentando ahora, en realidad lo que necesitamos es que
a la resolución de los problemas converjan distintos tipos de conocimientos, ¿no? Y fíjense en la S, conocimientos, ¿no? Es decir, no solo el conocimiento científico, que es valioso, pero también el conocimiento comunitario, el conocimiento ancestral, el conocimiento de la gestión local. Necesitamos de todos esos tipos de conocimientos para enfrentar y resolver estos problemas complejos. Entonces, me parece muy bien que la ciudadanía contribuya a construir conocimiento científico, pero también es igualmente importante que contribuya con su propio conocimiento. Todos son expertos en una dimensión de los problemas que estamos enfrentando. La segunda pregunta tenía que ver en cómo la ciudad, o qué se podía hacer en la ciudad para enfrentar olas de calor y la escasez de agua. Respecto a eso, me gustaría poner en la mesa el concepto de ciclo hidrosocial. No sé si lo habían escuchado. Ya no podemos pensar en el ciclo hidrológico como nos lo enseñaban en el colegio, con una figura donde no habían personas. Ahora, las personas y la acción de las personas determinan cómo es el ciclo del agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el plan maestro del Distrito de Conservación de San José de Maipo, en los talleres participativos la gente detectó que se estaban secando los bosques a propósito de la desviación de un curso de agua para un proyecto minero. Entonces, por supuesto que tenemos menos disponibilidad de agua en la región metropolitana, pero solo algunos sufren escasez de agua y otros no. Algunos ganan y otros pierden. Y eso, si bien es cierto, requiere una acción individual, pero requiere sobre todo una acción colectiva, organizada, porque es un problema estructural. Yo voy a compartir solo cortito algo con respecto a la segunda pregunta de cómo enfrentar a nivel local las olas de calor en Santiago. Yo en mi jardín aplico permacultura y con mucho orgullo puedo decirles que este año vi 2 bombus d'Alboni en mi jardín. Por tanto, yo creo que cambiar también las prácticas domésticas y pensar que su casa también es un ecosistema, también pueden aportar. Yo quiero retomar un poco lo de Alexis. Las universidades están trabajando en interdisciplina, están trabajando en interdisciplina, ¿cierto? Pero ahora lo que se plantea es la transdisciplina. Justamente el conocimiento no es único y estos problemas se llaman problemas complejos, que son difusos. Así uno no hay por dónde agarrarlo. Es como el problema de la salud, ¿cierto? Que tiene un componente de educación, tiene un componente económico. Son complejos. Y frente a eso, yo creo que el aporte de la comunidad, de nosotros como individuos, es tremendamente importante, en el sentido de, primero, informarse para después poder aportar básicamente a nivel de las comunas, ayudar a la toma de decisiones, porque muchas veces la gente que toma decisiones no está informada y está menos informada que uno. Y uno tiene que pedir y tiene que exigir que se informe. ¿Y cómo uno hace eso? Bueno, ayudando desde la información. Y de todo ámbito. Por ejemplo, la apicultura se va a ver afectada tal vez por las olas de calor. Y hay un conocimiento ahí local de manejo de las abejas que no estamos considerando, por ejemplo, en este sistema. A mí, por ejemplo, no es la ganadería, no es llegar y excluir los ganados de la cordillera. Hay algo cultural también en ello, ¿no? Las veranadas vienen de mucho tiempo. ¿Cómo hacemos coincidir o cómo integramos en una solución esos dos ámbitos? El conocimiento ancestral que viene por el uso del ganado acá histórico, ¿cierto? Más la necesidad humana nuestra de querer conservar de ámbitos distintos. Son problemas complejos, la transdisciplina es importante y yo creo que estamos empezando con la conciencia y yo valoro mucho lo que dijo Petra porque yo leía, para prepararme, busqué información y encontré una conferencia dictada por el profesor Rodolfo Gajardo, que era un ecólogo, ¿cierto?, en la Universidad de Chile, en el aula magna Domeico. Yo fui discípulo de él, trabajé mucho tiempo con él. Y después de mucha reflexión, en el año 2006, él murió, ya hace varios años murió, y su reflexión era que era un cambio casi espiritual lo que tenía que ver.
así ya un cambio cultural, espiritual, y que incluso incluía un nuevo lenguaje. Es decir, a nosotros nos cuesta no llamar a los bosques recurso natural, recurso. Es decir, tenemos que llamarlo, no sé, son cambios profundos personales que se van a ver expresados después en cosas concretas. Yo creo que y ahí no hay ciencia, hay conocimiento transdisciplinario y que tenemos que estar abiertos a ese conocimiento nosotros los científicos, ¿cierto? No, y terminar un poco para no dar la vuelta, porque si no vamos a estar hablando 5 horas de lo mismo. ¿Cómo logramos que haya una mayor conexión con la naturaleza? ¿Cómo logramos que como en nuestra vida cotidiana estemos más conectados, observemos, miremos, que ya no estemos todo el rato y uno lo hace también caminando por la calle y mirando el teléfono, sino que empecemos a mirar por dónde vamos caminando, a dónde estamos expuestos, miremos los insectos, miremos otras cosas que usualmente no son evidentes y creo que con eso podemos lograr mucho más avance en temas de conservación y de protección. Bueno, la siguiente pregunta es para ti, Cinnamon, en relación a tu exposición. En realidad son 2 preguntas. Uno, ¿por qué se afecta más el bosque denso? Y lo segundo, ¿por qué usas la I y no otros parámetros como peso de hoja o contenido de agua? Ya, voy a partir por la más sencilla primero. Ocupamos el LAI porque es una metodología que es rápida de hacer, que te da la información que nosotros necesitamos, que además la habíamos ocupado en el primer monitoreo, mientras que el muestreo de hojas es algo mucho más lento y que presenta como más variabilidad. No íbamos a poder muestrear las mismas hojas o la misma posición de la copa necesariamente al siguiente año, entonces integraba un poco más de variabilidad y este instrumento nos permite hacerlo de manera mucho más rápida. Por supuesto, es un buen método, también se puede ocupar y en general lo que pasa en ciencia es que no hay un método único para obtener cierta información, ¿ya? Y hay distintas alternativas. Lo segundo es que por lo general los bosques densos tienen especies que son menos resistentes a sequía, ¿ya? Y por ende se ven más afectados en caso que tú tengas periodos extensos de sequía. Son especies que son menos aperradas, por así decirlo, o sea, no vas a encontrar espinos por lo general en bosques densos. Entonces tienes especies como boldo, peumo, que son mucho más susceptibles a estos cambios ambientales. Perfecto, pasamos a lo siguiente, que ya es un tema que ya se ha abordado, pero se invita a profundizar a todos, pero partiendo por Mariana, en tanto coordinadora del proyecto que está alojado en el Ministerio de Medio Ambiente, si pueden profundizar en qué debiera hacer el Estado para reducir las presiones sobre el bosque esclerófilo, abordando por un lado el tema de la fiscalización sobre las actividades perjudiciales y específicamente fiscalización sobre la explotación del agua, que abordó Alexi un poco. No, eso es bien integral la solución para dar respuesta a todo ello, pero a ver, nosotros que hemos visto las necesidades desde el proyecto, desde el contacto que hemos tenido también con las instituciones públicas competentes en esos temas y también con la comunidad, realmente tenemos que modernizar los modelos actuales de instrumentos como los planes de manejo forestales. Estamos nosotros trabajando hoy técnicas de ordenación, probando en el esclerófilo, técnicas de ordenación forestal para bosques mediterráneos que no habíamos tenido datos de cómo la respuesta ante estas técnicas de recuperación, de restauración de estos bosques. En ese sentido, nosotros de alguna manera queremos aportar con información técnica
demostrada para poder presentar modificaciones a las tablas de costo, porque las medidas de que subsidia la ley de bosque no alcanzan para las acciones de recuperación que nosotros estamos midiendo, entonces también eso tenemos que plantearlo como una propuesta para poder cambiar los actuales planes de manejo. Y bueno, eso es un tema práctico y muy puntual, que es el manejo del bosque mediterráneo. En eso, en la ordenación forestal con criterios de conservación, que es el que está promoviendo el GEF Montaña a través del Ministerio del Medio Ambiente en compañía, estamos trabajando con CONAF. La idea es que también se pueda considerar lo que es la cosecha de agua, los servicios ecosistémicos, cosa que con la antigua mirada no se veían los bosques de esa manera. Nosotros queremos tener áreas en que podamos conservar suelos, áreas en que podamos tener protección de aguas, y eso de alguna manera viendo el manejo de una manera mucho más integral y que podamos dar respuesta a múltiples necesidades, no solamente revigorizar un bosque, sino que también mejorar las funciones ecosistémicas de los territorios, en este caso de nuestros bosques mediterráneos. Y bueno, también lo que estamos nosotros aportando y apoyando es que necesitamos ya institucionalizar el servicio de áreas protegidas y de biodiversidad. O sea, el SBAP para nosotros es la esperanza institucionalmente de que podamos de una vez por todas poner todos los esfuerzos y converger todos los instrumentos que existen para poder hacer conservación, manejo, finalmente de manera adecuada. Bueno, se pueden decir cosas bien clásicas hasta cosas un poco más innovadoras que quizás podríamos estar viendo en 30 años, 50 años más. Voy a partir por las más clásicas. La más clásica es, por supuesto, fortalecer la institucionalidad ambiental, y eso ya se refirió Marian. Y en términos concretos, por ejemplo, deberíamos mejorar la planificación territorial. Esa es una deuda pendiente en Chile. En Santiago, en la región metropolitana, existe un instrumento de planificación territorial que dice qué se puede y qué no se puede hacer en las zonas rurales y en las zonas naturales donde se están muriendo estos bosques. ¿Saben cuál es? El Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que lo realiza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es la institución preocupada por el desarrollo urbano, ¿no? Entonces, fíjense, el único instrumento de ordenamiento territorial vigente en toda la región metropolitana está centrado en el desarrollo urbano y de infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, ahora se está discutiendo los planes reguladores, los planes regionales de ordenamiento territorial. Le adelanto que en Santiago no van a operar porque cada vez que ya hay un instrumento como el que acabo de mencionar, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial no opera. Entonces no es una solución. Entonces, ¿cómo de alguna manera empezamos a superponer distintas figuras para hacer visible la dimensión ambiental del territorio, ¿no? Y que tiene que ver con la área de SNASPE, que tiene que ver con los distritos de conservación, que tiene que ver con los sitios prioritarios, que tiene que ver con la infraestructura ecológica, ¿no? Que tiene que ver con todas esas figuras. ¿Cómo vamos superponiendo y le vamos dando fuerza a los sitios que tienen ciertas cualidades ambientales o ecológicas que son deseables como los bosques, ¿no? Eso es lo primero. Fíjense, otra cosa que voy a decir que es súper concreta: cambiar el código de agua en Chile. Ustedes van a decir, bueno, estamos hablando de bosque, que tiene que ver el agua. Agua y bosque son una sola cosa. Pero en Chile, ustedes saben que todo tiene un dueño. El subsuelo tiene un dueño, el suelo tiene un dueño, el agua tiene otro dueño y el aire seguramente va a tener otro dueño, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se definen estas áreas de protección, en realidad se define que se protege el suelo superficial, pero no el agua. Entonces, alguien de todas formas puede hacer una
mega infraestructura y sacar todo el agua de una cuenca. Y el bosque se va a morir igual, ¿no? Y eso, otra vez, vuelvo a estas causas del cambio climático, ¿no? Que todos los políticos parecen apuntar como el gran responsable para evadir la propia responsabilidad, ¿no? ¿Quién es el cambio climático, ¿no? Bueno, en parte sí, pero también hay otros sospechosos de siempre, ¿no? Aquellos que desvían el agua, aquellos que se llevan el agua, aquellos que cambian el agua de una cuenca a otra cuenca y dejan a las comunidades sin agua. Y no dejan solamente a las comunidades humanas sin agua, sino a otro tipo de comunidades, ¿no? Se nos olvida que cuando decimos bosque estamos hablando de seres vivos. Estamos dejando también a esas comunidades sin agua. Entonces, importante, paso 1, cambiar el código de agua. La Petra me pregunta por las más innovadoras y no tradicionales, pero las voy a guardar. Estamos. Bueno, las siguientes preguntas se refieren a las acciones de compensación, ¿ya? Primero, consultar por qué las acciones de compensación no requieren estudios previos de factibilidad. Segundo, cómo afecta la eliminación del riego en áreas de compensación. Y tercero, si los monocultivos de quillay son efectivos en el tiempo. Son preguntas difíciles, ¿eh? Así, muchas de ellas tal vez con respuestas medias vagas. Respecto a las compensaciones, yo algo conozco. Yo trabajé en un proyecto en el norte donde se estudió básicamente los modelos de pérdida de compensación por pérdida de biodiversidad, donde a diferencia de lo que se hace actualmente de corta de árbol, corta de un bosque, que un bosque es más complejo que una plantación, ¿cierto? Y se reemplaza por una plantación. Lo que se buscaba era básicamente buscar un área equivalente, donde si hay una pérdida de un número de hectáreas de, por ejemplo, 100 hectáreas, buscar un área equivalente que yo pueda en el fondo hacer un trade-off, en el fondo compensar para conservarla, y si no estaba en buenas condiciones, un plan para recuperarla y llevarla a un estado óptimo, y si fuera mejor todavía, dejarla en un mejor estado de otra área. Cuando uno revisa la literatura hay gente a favor y en contra, como en todas estas cosas. Esa es una alternativa, que yo creo que es mejor que una plantación solamente porque busca en el fondo conservar estructuras, composición y funciones. Es decir, yo no solamente cuando yo corto un bosque estoy perdiendo, la palabra bosque es una palabra compleja, ¿eh? Una palabra que implica interacciones, implica estructura, implica diversidad, muchas cosas, ¿eh? Y de muchos niveles. Cuando planto, tal vez no me doy cuenta que no estoy llevando esa misma complejidad. Ese modelo en Chile, el Ministerio de Medio Ambiente, no estoy claro si lo está implementando, hizo un estudio donde se hizo un manual donde estaba la alternativa de compensar hacer compensación de biodiversidad por ecosistema equivalente. Respecto a las plantaciones de quillay, yo creo que se ha demostrado que no han andado muy bien porque están subvencionadas. En el fondo yo planto y riego, ¿cierto? Pero cuando estoy regando estoy generando una estructura funcional falsa, porque necesito el árbol, igual que nosotros, optimiza, ¿cierto? Si tengo el agua a 10 centímetros, 20 centímetros, no necesito un volumen de raíces más profundo que eso. Y si me sacan el agua a esa profundidad, en muy por corto tiempo tengo que adaptarme a ir a buscar agua a otras profundidades, cosa que muchas veces no ocurre, ¿eh? Y las tasas de éxito de las plantaciones no son muy altas, y además que estamos plantando con una sola especie que es quillay, y tal vez quillayes que de un punto de vista genético no son los más adecuados. Yo creo que tenemos mucho que trabajar ahí. Lo que sí yo creo que el desarrollo como lo conocemos hoy no va a cambiar mucho en los próximos 15 o 10 años, entonces tenemos que adaptarnos a eso y vivir con eso e ir cambiando en conjunto. La evolución no ocurre en forma independiente, sino que las cosas coevolucionan. Nosotros como sociedad vamos a ir coevolucionando con
con el modelo de desarrollo actual. Lo vamos a eliminar, pero no de forma gradual. Básicamente eso. Yo soy de la idea que las compensaciones funcionan cuando tú compensas lo mismo que perdiste. Entonces, no saco nada con hacer el impacto en la zona sur de Santiago y decido ir a compensar al Hue. La gente que está siendo sometida a ese impacto, los aves, plantas que están siendo sometidas a ese impacto, no están recibiendo esa compensación. Entonces es súper importante de repente, creo, ser un poco más estricto en cómo estamos compensando todos estos proyectos, ¿ya? Eso por el lado de las compensaciones. Y por el lado de plantaciones, la diversidad de un bosque hace que éste sea más resiliente. Y el realizar puro monocultivo, independiente que estoy igual aumentando cobertura arbórea, no necesariamente me va a mejorar las probabilidades que ese bosque sobreviva en el tiempo y que ante las nuevas condiciones climáticas y las nuevas presiones antrópicas que se generen, ese bosque permanezca en el tiempo. Entonces, al diversificando, creo que aumenta un poco la probabilidad de que eso suceda, ¿ya? Y eso creo que es el aporte que tiene la diversificación de especies en plantación. Bueno, cortito, a ver, yo creo que una compensación no va a devolver nunca el daño hecho. O sea, es invaluable la pérdida de una comunidad, de una población, eso no es replicable. Ahora, buscar, asimilar, acercarse a recuperar esa funcionalidad, bueno, es posible, pero también requiere un enorme esfuerzo. Entonces, es mejor, evitemos llegar al punto de la compensación. Hagamos bien las cosas, prevengamos desde la fase de prefactibilidad, de diseño. Pensemos antes en vez de estar después viendo cómo reparar. También no pensar irnos a desarrollar la compensación, sino que las etapas previas, en mi opinión. Y con respecto a los monocultivos también, o sea, comparto la misma mirada de Marcelo y Cinnamon. Hay que generar comunidades, mini comunidades, porque entre ellas se van a apoyar y van a salir adelante. Los monocultivos no aportan, también no pueden ser en hileras, tienen que ser, o sea, en ese sentido, mejor es enriquecer un área degradada en vez de plantar de cero con sistema de riego. Hay técnicas para enriquecer plantando sin riego, respetando las épocas, etcétera, la calidad de la planta. Y eso también hay que ir mostrando que es posible hacer otra manera también de compensación, no la ultra tecnificada, porque al final estamos malcriando los árboles o plantas. Uno los malcría, después uno termina el compromiso de mantención, cierra la llave, se va y no soportan ni el primer verano. Entonces, en ese sentido hay que ser bueno, un poco más dura en el sentido de decir, ya planta, te dejo acá con poca agua, pero van a sobrevivir las que están preparadas para este clima. Eso. Yo me voy a referir a una sola parte de la pregunta que hace relación a si es necesario o no estudios de factibilidad para las compensaciones. En realidad, cualquier iniciativa que el ser humano quiera desarrollar, sería bueno que hiciera un estudio de factibilidad, tendríamos muchos menos problemas el día de hoy. Eso como general, ¿no? Pero la pregunta me evocó una experiencia que yo tuve el 2011, sentada en una mesa con varios funcionarios de servicio público del Ministerio de Agricultura y Ministerio del Medio Ambiente, donde estábamos desarrollando manuales para asegurar un estándar en el servicio de evaluación de impacto ambiental. Yo en esa época trabajaba en ese lado
o sea, trabajaba en consultoría ambiental, ¿no? Y yo me recuerdo planteando a la mesa que en realidad un dueño de casa que quiera cuidar su casa necesita conocer su casa. Yo sé dónde tengo que ir a hacer aseo en mi casa, yo sé dónde tengo que ir a ordenar, yo sé cuando se me rompe un vaso, una taza, yo conozco mi casa. Y una de las cosas que más me llena de orgullo de poder ser parte de este equipo es que estemos instalando un sistema, dejando las bases, ¿no? No lo vamos a dejar perfecto, va a tener que ser mejorado infinitas veces, replicado ojalá en todas las regiones, pero estamos dejando las bases de un sistema de información y monitoreo de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Y que ese sistema sea levantado por la institución pública, que tenga protocolos transparentes, que se van a replicar en forma permanente, que van a dar un referente de qué es lo que tenemos en la casa. Tenemos que saber qué es lo que vamos a compensar de partida y conocerlo. Entonces, yo creo que el gran aporte que estamos haciendo nosotros para eso, más allá de cómo después se aplique, es dejar sentadas las bases para lo que decías tú, ¿no? Después de la línea base, poder monitorear los procesos, y todo eso va a fortalecer que ojalá no tengamos que llegar a las compensaciones, como dice Marian, porque vamos a conocer mejor qué es lo que estamos impactando y cómo eso que estamos impactando funciona, y si tenemos que aplicar compensaciones, ojalá se use el SINBio para las tablas de equivalencia y se use toda esta información, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes aportes del SINBio que se está levantando en el marco de este proyecto. Bueno, volviendo quizás un poco a lo que debería hacer el Estado, siguiendo quizás con lo que estaba respondiendo Alexis, quizás lo que debiera preocuparse es que no se sustituyan más bosques y tengamos palta en vez de bosques esclerófilos, y quizás no poner a la minería arriba de todo. Yo creo que eso podría solucionar varios problemas que estamos teniendo. Ahora, relacionado a las plantaciones de especies nativas, existe, digamos, y gracias a proyectos científicos en los que a mí he colaborado, digamos, gracias a Fondesit, fundamentalmente en bosques de Notofago, en el sur de Chile, se ha mostrado, digamos, en Chile y en el mundo que justamente los bosques mixtos son más productivos que los bosques monoespecíficos. Así es que lo que nosotros debiéramos estar haciendo es imitando simplemente a la naturaleza, y la naturaleza justamente, como dijeron acá los colegas, las plantas tienen patrones espaciales específicos que nosotros debiéramos imitar. Generalmente eso está asociado con las estrategias autoecológicas de reproducción. Eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo, no hacerlo en hilera. Deberíamos generar varios estratos. Debiéramos tener árboles muertos en pie, debiéramos tener material leñoso muerto también sobre el suelo, que eso también es fuente de hábitat, ¿cierto?, para muchos organismos, no tan solo mamíferos, sino también insectos, hongos. Entonces eso yo creo que debiéramos aprender de lo que ya sabemos. Y parece que a esta altura, volviendo a mi primer punto, parece que no hemos aprendido mucho. No hemos aprendido mucho de lo que ya sabemos de cómo funcionan estos ecosistemas. Es cierto, nos falta mucho más por entender, pero hay ciertas cosas que ya deberíamos estar imitando mejor de la naturaleza, y una de esas son fundamentalmente complejizar. Tal como decía Cinnamon, tenemos que complejizar los ecosistemas, nuestros sistemas, y eso solamente va a aumentar la resiliencia en el futuro para lo que venga, que quizás incluso nosotros no sabemos qué viene y qué va a pasar. No sé si alguien más quiere aportar, ¿no? Bueno, ahora viene una pregunta para Cinnamon, otra, respecto a tu exposición, sobre si existe dimorfismo foliar entre individuos de la misma especie, pero en bosques densos y muy abiertos. ¿Qué implicancia tiene esto a nivel de beneficios ambientales?
Estamos cada minuto más complejos. Para responder, no tengo idea, no nos fijamos en eso, entonces no puedo irme por allá. Probablemente hay variabilidad en el tamaño de las hojas, dependiendo de la disponibilidad de agua que haya tenido ese árbol, porque es como funcionan los árboles en el fondo, y mientras menos agua tiene, las hojas las produces más pequeñas, y a su vez eso perdí menos agua y puede sobrevivir al calor mejor, entonces debería... los individuos que están más estresados tener hojas más pequeñas. Después, ¿qué era el otro? Ya se me olvidó. ¿Qué implicancias tiene esto a nivel de beneficios ambientales? Menos superficie foliar, obviamente. Entonces, si lo pensamos en que ciertos servicios los podemos medir relativos a la cantidad de la hoja, entonces tenemos menos biomasa foliar, menos sombra probablemente, pero a su vez esos que tienen las hojas más pequeñas van a poder mantener esas hojas por más tiempo, entonces tampoco es como todo negativo el que tenga las hojas más pequeñas. Entonces puede ser que sea en términos de longevidad de la provisión de ese servicio mucho más eficiente que el que creó las hojas más grandes y que a lo mejor las va a perder más pronto. Tiene que ver más con la forma, con la alometría de los árboles. Una de las cosas que tenemos que probar, que hemos observado, no en las hojas sí, que los litres más afectados son aquellos que tienen una alta densidad de vástagos. Así mirando, yo he ido mirando, y con muchos vástagos, más de 20 vástagos, cepas grandes, y vástagos pequeños, delgados. Entonces, tenemos los datos, porque pudimos medir en estas parcelas también número de vástagos por individuo, entonces ahí puede haber también una respuesta diferencial en individuos que son más completos, donde hay un solo vástago tal vez, o pocos vástagos de gran tamaño, versus a individuos que tienen tal vez muchos vástagos y tal vez una respuesta diferencial a estos estrés. Son preguntas que son abiertas y lo del dimorfismo foliar no lo habíamos pensado, pero lo vamos a pensar ahora. Sí. Bueno, vamos con la última pregunta. Este es un tema que ya abordó Marcelo en su presentación, es ¿no conviene aprovechar material genético de las plantas que mejor se adaptan y diseminarlo en nuestros bosques? No sé si es que María José quiere abordar este tema, ¿no? Bueno, ahí abro la palabra abierta. Sí. Voy a ser muy honesta, y bueno, espero ser prudente además de honesta. Por una parte sí, ¿no? Es posible que el ser humano pueda apoyar en la adaptación de los ecosistemas haciendo un poco manejo genético, ¿no? Pero a mí me gustaría llamar a prudencia, y es como blinqueado la pregunta anterior, también hay que hacer un estudio de factibilidad, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque hay antecedentes de manipulaciones genéticas en poblaciones que no han salido tan bien. Entonces, yo creo que a veces lo que en el afán y en la ansiedad que tenemos de corregir algo que vemos que no está funcionando como nosotros creemos que debemos funcionar, dejamos de observar lo que está sucediendo. Entonces, lo más probable es que en este sector efectivamente el clima está cambiando, sobre todo en la parte más de la cuenca. Lo que a mí me ha tocado ver cuando he salido a las expediciones Gloria, que este fenómeno de como colapso de las hojas y ramas está ocurriendo en un sector puntual de la cuenca de Santiago. En los bosques de mayor altitud, los bosques de frangel, no se está viendo este patrón. Por tanto, lo más probable es que la naturaleza ya está haciendo su proceso de selección genética, ¿sí? Entonces, cualquier iniciativa que salga de estas evidencias que estamos dando a conocer, ojalá se tome con prudencia, porque a veces la solución es manipulación genética de las poblaciones, no ha sido la mejor.
Yo no sé si la pregunta era tan hacia manipulación, pero sí tú puedes hacer una selección de semillas de ciertos individuos que estén siendo más capaces a resistir estas nuevas condiciones. Lo que siempre igual hay que tener en cuenta con eso, que cada vez que yo hago ese tipo de selección voy perdiendo variabilidad genética, voy perdiendo biodiversidad, ¿ya? Y eso igual tiene sus consecuencias, entonces a lo mejor tampoco tomar la decisión de decir ya, solo voy a sacar semillas de los que ya hay que funcionan al norte de la cuarta región y los voy a traer para acá, sino que igual tengo que seguir yo incorporando variabilidad genética en lo que estoy haciendo. Bueno, agradecemos a los expositores, muchas gracias por su respuesta. Invitamos al doctor Marcelo Miranda a decir las palabras de cierre de este seminario. Bueno, estoy muy contento, así les agradezco su participación, su presencia, el interés por el bosque esclerófilo. También quiero agradecer a los panelistas que vinieron y dieron su tiempo para esta ocasión. También quiero agradecer la lluvia que tenemos hoy día, ¿cierto? Que ojalá sea harta y nos saque del 91% de déficit que estamos, ¿cierto? Claro, así tengo todo con cálculo. ¿Sí? Pero dejarlos invitados a que sigamos en contacto. Nosotros vemos que hay un interés muy grande. Este es nuestro segundo seminario en base a proyectos bosque esclerófilo y siempre está lleno. Si tienen dudas, contáctennos. No tenemos todas las respuestas. La mayor pregunta que nos hacen, ¿qué hacer, qué podemos hacer? Y realmente no sabemos qué podemos hacer en concreto, pero sí vamos a hacer algo, estoy seguro, a nivel de comunidad. Y bueno, damos por cerrado y agradecerles finalmente. También quiero agradecer a la universidad que me da el apoyo para poder tener esta sala tan elegante, ¿cierto? Importante, y también me da la libertad para poder investigar en las cosas que me gustan, como son los bosques esclerófilos. Así que muchas gracias y espero verlos pronto en la próxima seminario o proyecto. Gracias.